error en el número de cédula de Jorge Glass impide que se ejecute el habeas corpus y deje la cárcel 4 de Quito. Consejo de la Judicatura revela que el juez de Portoviejo, Bani Molina, concedió el habeas corpus a favor de Jorge Glass y Daniel Salcedo, pese a que estaba imposibilitado por el inicio de una causa penal en su contra. El movimiento indígena está inconforme con la propuesta que presentó el gobierno sobre el subsidio a los combustibles. Seguirán dialogando al respecto. Médicos advierten que las personas con enfermedades preexistentes corren más riesgos en caso de contraer la viruela del mono. En el país se reportan ya 10 casos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Hoy empezamos con temas judiciales. Jorge Glass no saldrá de prisión. El gobierno calificó como irregular al habeas corpus concedido por el juez de Portoviejo, Bani Molina, y no ejecutará la orden de excarcelación, que además tiene errores en la identificación del ex vicepresidente. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos, buenas tardes. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura presentó una denuncia por usurpación de funciones en contra de este juez. Jacqueline Rodas nos trae lo último sobre este caso. Jorge Glass logró que ordenen su libertad a través de un habeas corpus que no lo presentó él, sino Cristian Araujo, su compañero de prisión condenado a 13 años por asesinato. El beneficio, además, alcanzó a Daniel Salcedo, procesado por varios delitos. Los tres están en la cárcel 4 de Quito, pero el recurso se presentó en Portoviejo. Sin embargo, hasta el momento la boleta de excarcelación no se ejecuta. El documento tiene un error. El número de cédula no corresponde a Glass. Más allá de eso, el presidente Guillermo Lasso, a través de un comunicado, calificó como irregular al habeas corpus concedido por el juez Bani Rubén Molina Barresueta y dejó claro que no permitirá que salgan de prisión. Las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico y contribuya a la anarquía judicial. El Consejo de la Judicatura, por su parte, presentó una denuncia en contra del juez por presunta usurpación de funciones, debido a que Molina estaba procesado por prevaricato y el pasado viernes 5 de agosto la Corte de Manabí le dictó auto de llamamiento a juicio. Pese a ello, horas después, el mismo día, concedió el cuestionado recurso a Glass, Salcedo y Araujo. Desde el día viernes a las 12:10, ese juez, por disposición legal, había perdido jurisdicción. El día de ayer en la noche, el Consejo de la Judicatura, a través de su director general, ha denunciado al juez Molina. El Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, emitió un comunicado en el que aclara que la entidad, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Salud Pública no fueron notificados en legal y debida forma, vulnerando el derecho a la defensa de estas instituciones públicas por parte de la autoridad judicial y nuevamente haciendo un abuso evidente de la acción constitucional y desnaturalizando el objetivo propio del habeas corpus. Jorge Glass tiene 3 sentencias por hechos de corrupción, 2 de ellas en firme. Está en prisión desde octubre de 2017. El Consejo de la Judicatura revela que el juez Bani Rubén Molina Barresueta no podía resolver el pedido de habeas corpus a favor de Jorge Glass y Daniel Salcedo. El funcionario habría resuelto esta medida horas después de ser notificado, pues en su contra existe un auto de llamamiento a juicio relacionado a otra causa penal. Melin Ochoa viajó a Manabí y nos informa que en 2019 el magistrado también tuvo una suspensión. En la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, el juez Bani Rubén Molina Barresueta no se encontraba. Se nos informó que desde este lunes tiene permiso médico, por lo que su oficina está vacía. Sin embargo, en contra del magistrado existe una suspensión. Así lo dio a conocer el Consejo de la Judicatura por medio de un comunicado. En el texto señala que sobre el juez existe un auto de llamamiento a juicio por el supuesto delito de prevaricato por haber ordenado en diciembre del 2018 que una sentenciada por delito de peculado cumpla la totalidad de su pena privativa de libertad en su domicilio. Que cuando un juez, en este caso el doctor Molina,
se encuentra con un auto de llamamiento a juicio, se suspende inmediatamente la jurisdicción, es decir, ya no puede seguir ejerciendo su calidad de juez. ¿Cuándo fue notificado él y en qué audiencia? Él fue notificado el viernes 5 de agosto del presente año, aproximadamente a las 12 horas, en una audiencia en la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, donde se dio a conocer de manera oral esa resolución. Es decir que, según el director provincial de la Judicatura, desde el mediodía del viernes 5 de agosto, el magistrado ya no tenía jurisdicción para decidir sobre el habeas corpus a favor de Jorge Glass y Daniel Salcedo. La medida que beneficiaba a los 3 detenidos fue resuelta a las 4:46 de la tarde de ese mismo día. Aquí en el Consejo de la Judicatura también pudimos confirmar que entre el 2019 y 2020 el juez Molina Barresueta también fue suspendido en sus funciones porque en ese entonces el funcionario tenía otro proceso penal. Él estuvo procesado dentro de un juicio en el cual se investigaba un delito por asociación ilícita. Dentro de este proceso penal, el fiscal en la audiencia de juzgamiento se abstuvo de acusarlo, entonces se ratificó su estado de inocencia. Intentamos buscar una versión del juez Bani Rubén Molina Barresueta y estamos a la espera de su respuesta. Y en otros temas, esta mañana se reinstaló la mesa técnica de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Francisco Garcés está en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y está siguiendo esta cita. Francisco, cuéntanos si se ha llegado a algún acuerdo. Estefi, amigos, buenas tardes. No, todavía no tenemos un acuerdo aquí en esta mesa sobre control de precios que se instaló esta mañana nuevamente aquí en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y ese acuerdo parecería incluso estar más lejos de lo que estaba en días pasados. ¿Por qué? El viernes pasado el Ministerio de Gobierno, el Gobierno Nacional, entregó a las organizaciones indígenas una contrapropuesta al respecto del sistema, del mecanismo que se emplearía para el control de precios de los productos de primera necesidad y de varios servicios. Son 44 productos los que habían propuesto las comunidades indígenas para que se aplique en ellos el control de precios. Sin embargo, aunque ese documento no se ha hecho público, al inicio de esta cita se mostró la inconformidad de los pueblos y nacionalidades indígenas y sus dirigentes hablaron al respecto. Vamos a escuchar a continuación lo que fueron las posiciones tanto de la CONAIE como de la FEINE, que se encuentran sus representantes aquí sentados en la mesa. Ellos no quieren topar todos los productos industrializados, más bien quieren afectar a todo el tema agropecuario, a todo el tema de los productos que nosotros hemos planteado, los 44 productos. Hoy han dicho de que vamos a tener este análisis y que poder dar una viabilidad, ¿no?, de esta propuesta, la contrapropuesta que se ha enviado. Y entonces esperamos llegar a un entendimiento y a finalizar también la mesa esta semana. Pero el diálogo no se ha roto, la mesa permanece activa, los delegados tanto del gobierno como de las organizaciones indígenas se mantienen reunidos y se espera un pronunciamiento conjunto en la tarde para avanzar en un acuerdo. Y también se está definiendo aquí dentro de la Conferencia Episcopal cómo los próximos días, durante esta misma semana, se reinstalaría la mesa número 1, que es la mesa en la que se debe analizar el tema del subsidio de los combustibles. Eso está todavía por verse cuando esa mesa se reinstala. Es lo que sucede aquí en la Conferencia Episcopal. Gaby, contigo seguimos con más información. Buenas tardes. Gracias, Francisco, por tu informe. Les contamos ahora que el Consejo de la Administración Legislativa no pudo calificar el juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, porque el plazo para darle tratamiento se superó. En principio se convocó a sesión el viernes y se calificó el juicio, pero por un presunto ciberataque no todos los miembros pudieron ser convocados a tiempo, lo que podría generar nulidad. Por eso se reconsideró la decisión y al haberse superado el tiempo para su análisis, se decidió solicitar a los denunciantes volver a presentarlo. Ellos aún no se han pronunciado.
Y Corea del Sur está pasando por las peores precipitaciones de los últimos 80 años, según los expertos. El saldo al momento es de 7 muertos y 6 heridos. Las lluvias han provocado severas inundaciones, anegando casas, calles, estaciones del metro. Este martes, según la agencia meteorológica, continuarán estas perjudiciales lluvias. Iliana Suárez con más información. Vehículos flotando en calles anegadas. Casas inundadas, alcantarillas desbordadas. Ese es el panorama que quedó tras el aguacero que sorprendió a Corea del Sur. La fuerte lluvia que cayó la noche del lunes incluso dañó varias estaciones del metro, pues el agua inundó súbitamente varias regiones del norte de ese país. Según los expertos, es la mayor precipitación registrada desde 1942. Las zonas más afectadas están ubicadas en el sur de Seúl, además la ciudad portuaria de Incheon y la provincia de Gyeonggi, que rodea a la capital. Y es que llovió tanto que muchas personas tuvieron que ser rescatadas de sus carros, mientras que los pasajeros del transporte público tenían miedo de ahogarse. Hay 7 fallecidos, entre ellos está un hombre de unos 60 años que murió cuando retiraba las ramas de los árboles que cayeron a causa de la tormenta. Otro, en cambio, pereció en un deslizamiento de tierra. Según la agencia meteorológica surcoreana, las precipitaciones continuarán hoy martes. Vamos a la pausa y al regresar, 4 personas ya se han recuperado de la viruela del mono en el país y salieron del aislamiento. Ya le contamos cuánto duran los síntomas. Más noticias a esta hora, gracias por seguir en nuestra sintonía. 2 grupos disidentes colombianos se disputan parte del territorio en la frontera norte. Así lo advierten autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas, quienes intensifican los patrullajes en la zona de Esmeraldas, donde en las últimas semanas se detectó ya una base guerrillera en la que también se procesaba droga. Bessie Granja nos trae más detalles. Los operativos militares se intensifican en la frontera norte, luego del hallazgo de un campamento utilizado por miembros de la guerrilla colombiana. Elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas recorrieron zonas cercanas a Corriente Larga, un poblado situado a pocos metros del vecino país. En ese sitio funcionaba una base ilegal camuflada en medio de la selva. Si hubiéramos llegado 1 o 2 horas antes, los hubiéramos detenido, hubiera habido un combate con esa gente ilegal, pero ellos al percatarse de nuestra presencia tienen sus anillos de seguridad, inmediatamente cruzan la frontera y se pasan al otro lado. Tienen colaboración también de nuestros pobladores de la frontera norte. Allí el pasado 24 de julio los uniformados encontraron 4 colchones, botellas de agua, cocinas, ollas, vajillas, camas improvisadas con madera y un cuaderno de apuntes del grupo disidente denominado Columna Móvil, Urias Rondón. Pero no es el único hallazgo reciente. Otro campamento fue desmantelado el pasado 2 de agosto en el sector de Tobar Donoso, también zona fronteriza. Labores de inteligencia revelaron que son 2 grupos guerrilleros de Colombia los que se disputan el control de esa zona. 2 grupos que están peleando espacios de poder. Eso es lo que pelean, el dominio de corredores de movilidad para sacar la droga. Básicamente es la columna móvil Urias Rondón y el Frente Oliver Sinisterra. El Frente Oliver Sinisterra es una fuerza disidente de la guerrilla de las FARC, que estuvo encabezada por Walter Arízala, más conocido como alias Guacho, y vinculado a las muertes de los 3 periodistas de Diario El Comercio. Autoridades militares ecuatorianas esperan que se coordinen políticas de seguridad para contrarrestar las amenazas en la frontera norte. A pesar de que se han confirmado 10 casos de viruela del mono en el país, 4 de ellos ya salieron del aislamiento, es decir, que se habrían recuperado. Epidemiólogos señalan que un infectado podría recuperarse luego de 2 semanas de síntomas. Diego Cuenca nos informa en qué cantones están los nuevos contagiados.
El 90% de los casos de viruela del mono en el país son hombres. Entre los 10 infectados, los últimos confirmados, uno está en el Cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Otro está en Quevedo, en Los Ríos. Y uno más en la ciudad de Cuenca, en Azuay. La gobernadora de Los Ríos señala que el sector donde vive el paciente está intervenido para vigilar el cerco epidemiológico, mientras el infectado es atendido en una casa de salud, en Guayaquil. Por el momento la situación está controlada, ya que, repito, existe una intervención en el sector donde habita la persona, el paciente, y hasta el momento no hemos tenido ningún otro rebrote. Sin embargo, en el país ya son 4 las personas que salieron del aislamiento luego de padecer los síntomas de viruela del mono. Es decir, ya se recuperaron. La infectóloga Carmen Soria describe cuándo se determina que un paciente ya no contagia. El paciente transmite hasta que tiene la presencia de las costras y estas han caído. Es muy diferente para cada persona, pero hay que recordar algo importante, y es que la mayoría de estos pacientes no van a requerir ingreso hospitalario, van a ser ambulatorios. Aunque Ecuador ya reportó un fallecido con viruela, los médicos explican cuáles son los pacientes más vulnerables. Las personas que están en riesgo de fallecer son aquellas que tienen alguna comorbilidad. Hasta ahora se han citado casos de personas con VIH. En las próximas horas, las autoridades de salud de Azuay darán más detalles de la situación epidemiológica en la capital azuaya. En farmacias privadas de Quito ya se despachan recetas de al menos 2 hospitales del Ministerio de Salud como parte de este plan de externalización de medicinas. Pero los pacientes con enfermedades catastróficas continúan con dificultades para poder adquirir sus fármacos. Carla Delgado acompañó a los usuarios y nos cuenta ahora. Hasta esta farmacia del norte de la ciudad llegaban pacientes del Hospital Pablo Arturo Suárez con sus recetas. Y aunque en la orden médica constaba el nombre del establecimiento, no les entregaron sus medicinas. Doña Berta tampoco pudo conseguir sus medicamentos para el tratamiento de tiroides en esta otra farmacia. Caminó a otra botica cercana y allí finalmente le entregaron su receta. Todavía hay desinformación. Sí, porque dicen allá, pongan allá, pues no, ya ve, toca venir y uno, yo que no puedo caminar. Lo mismo les ocurrió a estos pacientes. Ambos debieron recorrer algunos establecimientos hasta conseguir los fármacos. Ahí en el hospital no tenían esa medicación. Han hecho convenio con esta farmacia. ¿Le dieron todo, señora? Sí. ¿Qué le parece esto? Está bueno. Karina asegura que desde que inició el plan piloto de externalización de medicamentos con el Ministerio de Salud, solo en este punto se despachan al menos unas 30 recetas al día. La mayoría de medicamentos son genéricos o productos de alta rotación, o sea, de enfermedades más graves. La viceministra de Atención Integral en Salud cuenta que aún hay algunos temas técnicos que se deben corregir. No se podía despachar en las farmacias externas, a pesar de que ya se había prescrito al interno del hospital. Se tuvieron que hacer modificaciones dentro de los sistemas informáticos. Sin embargo, el alivio no termina de llegar a todos los pacientes. Los enfermos catastróficos sostienen que aún no pueden conseguir sus medicinas. Yo no recibo desde hace un año. No recibo la metformina, tengo artritis reumatoidea en un grado bastante avanzado. El plan de externalización de farmacias pretende llegar a más de 30 hospitales de la red del Ministerio de Salud Pública. China se convirtió en el principal socio comercial de Ecuador y las cifras de exportaciones no petroleras de enero a mayo así lo demuestran. Paralelamente, Ecuador está negociando con ese país un tratado de libre comercio que espera se concrete antes de que termine el 2022. Las exportaciones no petroleras de los primeros 5 meses del año dejaron como resultado que China es el principal socio comercial del Ecuador. El valor de las exportaciones alcanzó los 2.348 millones de dólares hacia el gigante asiático. A Estados Unidos se exportaron 1.808 millones y a la Unión Europea 1.677 millones de dólares. En comparación con el mismo periodo del año anterior, las exportaciones hacia China crecieron en un 109%, mientras que las que tuvieron como destino a Estados Unidos crecieron en un 16%.
pero porque China compra más productos ecuatorianos. Lo explica José Antonio Hidalgo, miembro del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. ¿Qué ha pasado con la economía china en los últimos 2 años? Que ha venido creciendo. El año pasado tuvo un crecimiento de cerca del 8% y este año tiene también una proyección de crecer entre un 4 a un 5%. En este contexto, Ecuador culminó recientemente la primera ronda de negociaciones con China en busca de un acuerdo comercial que se aspira a concretar este mismo año. Nos estamos poniendo de acuerdo en cuándo será en los próximos meses, seguramente en el mes de septiembre, una ronda presencial que posiblemente no sea en China ni en Ecuador, sea en un país central, posiblemente en Europa. Esa negociación, si bien representa la oportunidad de llegar sin aranceles a un mercado de 1.400 millones de habitantes, también genera algunos temores. Por ello, las negociaciones deben contener algunos elementos. Un acuerdo inteligente que maneje una política de exclusión y de gravámenes. El problema está, y repito, Lenin, es ver un acuerdo comercial para beneficio a corto plazo y no a largo plazo, sabiendo que hay una economía planificado, un plan quinquenal y objetivos futuros que pueden beneficiar nuestras exportaciones. El acuerdo comercial con China se lee como una oportunidad para que crezcan aún más las exportaciones hacia ese país, con un efecto multiplicador no solo en ingreso de divisas, sino también en generación de empleo. Seguimos con más información. Este año es el más violento en la historia de la denominada Zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y San Borondón, donde se registran 841 asesinatos entre enero y lo que va de agosto. William Young nos resume los casos más recientes ocurridos en el puerto principal, como el de un hombre que fue acribillado frente a sus 2 hijos. La víctima estaba arreglando su vehículo en este taller en las calles 18 y Cuenca, suroeste de Guayaquil, cuando de repente un tipo llegó en una moto y le disparó varias veces. Que estaba haciendo arreglar su vehículo sentado en el interior del taller y de ahí viene otro sujeto, va directamente a la víctima y procede a accionar su arma de fuego. Tras escuchar los disparos, los vecinos se alarmaron y al acercarse al taller indicaron que el hombre fue acribillado frente a sus 2 hijos que lo acompañaban. De los cuales están en buen recaudo ya con sus familiares. Aproximadamente tiene 4 indicios balísticos de entrada, posiblemente con un arma tipo revólver. El asesinato ocurrió en este negocio. El sicario, luego de cometer el crimen, se subió a la moto y escapó por esta vía, la calle Cuenca, una de las principales del suroeste de Guayaquil. Pero no fue el único crimen registrado en las últimas horas en el puerto principal. En la isla Trinitaria encontraron el cadáver de un hombre ejecutado. Fue detrás de estas casas donde la policía encontró el cuerpo esta madrugada. Maniatado sus manos, cubierto su rostro con la misma camiseta, semidesnudo, sexo masculino, aproximadamente de 30 años de edad. Tiene un disparo de arma de fuego en su cabeza. La persona lo ejecutaron en el lugar. Ahora esperan que luego de los análisis forenses puedan identificar a la víctima. Mientras que en el sector de la Floresta, también en el sur de Guayaquil, un hombre fue baleado. Habría recibido al menos 8 disparos. Aunque fue trasladado a un hospital, falleció por la gravedad de las heridas. Los sicarios llegaron en una moto y un auto, lo interceptaron y lo mataron. La policía indicó que el fallecido registra 2 antecedentes penales y que hace pocos meses había salido de prisión. Y ahora el caso de un macabro hallazgo en el Cantón Milagro. La mañana de este martes fue encontrado el cuerpo de un hombre abandonado en un terreno baldío en la avenida Jaime Roldós y según información preliminar fue un ganadero de la zona quien halló el cadáver y dio la alerta a las autoridades. La víctima tenía 2 heridas de bala en el pecho, al momento aún no ha sido identificada, solo se ha especificado que sería un joven de entre 20 y 24 años. Y este lunes se entregaron a sus familiares los cuerpos de los 2 ecuatorianos que fueron asesinados en Colombia. Se trata de un hombre de la tercera edad y su sobrino, quienes habían viajado hace 2 meses al vecino país, pero aproximadamente hace 2 semanas los encontraron muertos. La familia de las víctimas los trasladó a su natal Otavalo, en Imbabura, donde los sepultaron. Ellos exigen a las autoridades nacionales y de Colombia que se haga justicia ante este lamentable caso.
Más noticias a esta hora. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Comerciantes del norte de la capital han reforzado la seguridad de sus locales por el incremento delictivo. Sospechosos ingresan con armas y se llevan la mercadería. Carlos Luis Carrillo nos trae las imágenes de uno de los atracos. Es el momento en que dos delincuentes ingresan a este local ubicado en el sector del antiguo aeropuerto en el norte de Quito y con armas someten al empleado para robar lo producido del día y sus pertenencias. Según los dueños de los locales comerciales, esta clase de eventos se dan a diario, por lo que mantener un negocio en estas condiciones resulta casi imposible. Lo que uno pide siempre es apoyo policial, que haya más patrullajes. La idea uno como ciudadano es que los policías estén haciendo rondas, bajadas, subidas. Entonces eso es una manera de disuadir a los delincuentes. Quienes se atreven a mantener sus establecimientos han tenido que invertir en colocar medidas de seguridad, como rejas y verjas electrificadas, para así estar un poco más tranquilos. Realmente esto sí ya es de poner atención. Aseguran que pese a que existe vigilancia policial, esta resulta insuficiente. La policía pasa por aquí cada, 15 minutos, cada 10 minutos, pero la inteligencia de los delincuentes es mayor. Los comerciantes manifiestan que la única solución es que exista la presencia militar en las calles. Imagínese usted, se siente protegido viendo dos militares de lado a lado que hagan rondas. Me imagino de aquí hasta la Y, por ejemplo, todo el día, que baja, sube, baja, sube. Eso va a ser disuasivo para los delincuentes, no solo los policías, sino también los militares. La delincuencia sigue ganando terreno en Quito y esto preocupa a los capitalinos que tratan de reactivarse después de las secuelas que ha dejado la pandemia. Seguimos con más aquí en Televistazo y les informamos que hace pocas horas rescataron el cuerpo de Maritza Tipán, la mujer de 38 años que cayó al río junto con su hijo de 8 años en el ingreso al Pailón del Diablo el pasado jueves. Tras 5 días, personal del Cuerpo de Bomberos de Baños halló el cadáver en un sector de la parroquia de Río Negro. Los restos de la señora fueron llevados hasta el Centro Forense de Ambato, mientras que la búsqueda del menor de edad continuará mañana debido al mal tiempo. Y atención a esta información. Conductores que circulan por la vía a la costa están denunciando el cobro indebido de multas por supuestos excesos de velocidad detectados por radares de la Comisión de Tránsito del Ecuador que están ubicados en esa carretera. Ítalo Ruiz pudo hablar con varias personas que registran más de 6 citaciones por esta infracción en un mismo mes. Estamos hablando del tramo Guayas y Santa Elena. Les contamos. Los encontramos en las diferentes carreteras del país. Estos de aquí son los radares ubicados en la vía a la costa entre Guayas y Santa Elena y han causado descontento entre ciertos conductores que afirman que estos aparatos registran multas por supuestos excesos de velocidad. Al parecer los radares están marcando 20 puntos adicionales de lo que realmente está marcando el tacómetro y el GPS del carro. A España Orellana le sorprendió una notificación que llegó a su correo el 19 de junio en la que le informaban que había manejado en un rango superior a lo permitido en esa zona. Pero varios días después le aparecieron otras 6. 7 multas, hemos 127,50 y de las cuales hemos cancelado 4. Las otras 3 ya no las hemos cancelado porque ya nos parece es una locura. Algo similar le ocurrió a Víctor Crespín, a quien durante julio lo multaron 6 veces. Y los radares cuando pasa uno marca como que va a 105, 110 y no sé si estarán mal calibrados, pero el problema es en todos los radares nuevos que han puesto. Por ejemplo, yo tengo 3 multas del mismo radar en el kilómetro 108 de la vía a la costa. Frente a esos casos, Fabricio Freire, director en Guayas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dijo que los radares son calibrados periódicamente. Sin embargo, quienes se consideren perjudicados pueden impugnar las multas. Yo puedo presentarla en mi lugar de domicilio. Y no obstante, nosotros como Comisión de Tránsito también revisamos estas situaciones porque nosotros tenemos la obligación de reportar también estas novedades a la empresa que realiza los mantenimientos y nos provee del servicio para poder detectar estas infracciones. El caso de Eddie Moreira es más extraño aún. A él le notificaron de una multa en el cantón Babahoyo, en Los Ríos, de hace 3 años, en un día en el que estaba trabajando en Guayaquil.
Voy a matricular el carro y me sale un radar del 2019. He matriculado 2020, 21 y ahorita en el 22 que voy a matricular me sale del 2019 esa multa. Ahí se tiene que verificar que efectivamente es ese radar, que no haya sido reubicado. Entonces, en ese tipo de situaciones nosotros podemos actuar y obviamente subsanar lo que se tenga que subsanar. De acuerdo con la CTE, en 2021 se emitieron 22.720 multas por exceso de velocidad y hasta el 17 de julio de este año ya se habían reportado 37.037 infracciones en Guayas y Santa Elena. Este no es el único descontento entre los conductores, pues también critican que para presentar sus reclamos necesiten abogados, lo que implica más gastos. Esta mañana en Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó las condecoraciones de la edición número 30 de los premios Eugenio Espejo. La cantante guayaquileña Patricia González recibió el galardón en la categoría Arte y Cultura, mientras que Javier Vázquez, novelista quiteño, se quedó con el premio en la categoría de Literatura y Segundo Moreno Llanes en la de Ciencias por su trayectoria en antropología. Este es el máximo galardón que reconoce la trayectoria de quienes han aportado al desarrollo cultural y científico del país desde 1975. Y les contamos también que la historia de Neisy Dajomez, la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla de oro olímpico, se verá a través de la pantalla grande. Se espera que el documental llegue a las salas de cine en el 2023. Y Ana María Palacios nos cuenta ahora. Mi objetivo más grande que tengo en este deporte es llegar a ser medallista olímpica. Neisy, la fuerza de un sueño. Retrata la vida de la deportista, sus inicios en Shell, una pequeña localidad en Pastaza donde comenzó entrenando en un gimnasio de halterofilia a los 11 años. En el documental se muestra su evolución personal y profesional. Ella, quien es la primera mujer en ganar una medalla olímpica, se ha convertido en un personaje con el que el público se identifica. Es muy motivador que ahora que nosotras logramos cumplir nuestro sueño, hayan jóvenes, hayan niños que siguen nuestros pasos, que siguen nuestro proceso y sobre todo que nos admiran. El director Daniel Yepes ha seguido su historia por más de 7 años, en la que muestra la profunda fe, convicción y entereza de Neisy en los momentos más difíciles. El hermano mayor de Neisy fue quien le introdujo en este deporte de la halterofilia, así que siempre había sido un motor, una inspiración. Lamentablemente su hermano falleció. He sacado a mi hija de la casa, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no tengo una casa donde vivir. El filme está en la etapa de postproducción. Sin embargo, el equipo no tiene los recursos para terminarlo. Por eso han habilitado la preventa de los boletos para el estreno y así financiar el resto de la cinta. Cuesta un poquito más que la entrada normal al cine. Estamos lanzando a través de la plataforma Buenplan. El triunfo de Neisy se ha convertido en un hito del deporte ecuatoriano. Se espera que su historia llegue a la pantalla grande en abril de 2023 en todo el país.